Tenemos bastante claro que si queremos evitar los catastróficos efectos de un calentamiento global más allá de los límites que admite el equilibrio natural, es necesario que reduzcamos drásticamente las emisiones contaminantes. Pero nos está resultando francamente complicado encontrar la fórmula para hacerlo. Ahora ya hemos encontrado la respuesta. Solo podemos hacer una cosa. Debemos dejarlo donde está. No podemos permitirnos extraer ni una sola gota más. Si sacamos el petróleo, el gas y el carbón del subsuelo, es para quemarlo. Así que la mejor y definitiva solución es dejarlo donde está. La propuesta de Bill McKibben es la única manera de seguir adelante. Hay tres cifras que tenemos que conocer, tres realidades. Primero, los 2 grados. Es el límite para que se produzca un cambio climático realmente peligroso. La segunda cifra es 565, 565 gigatones. Es la cantidad de CO2 que podemos emitir a la atmósfera manteniéndonos por debajo de esa barrera de los 2 grados. Por decirlo de alguna manera, es como si fuera nuestro presupuesto de carbono. Si superamos el presupuesto, las cosas se nos complican, pero mucho, y lamentablemente de manera irreversible. Y la tercera cifra se trata de una cifra que da bastante miedo. Es 2.795 gigatones. Es la cantidad de CO2 liberada si quemamos las reservas de combustibles fósiles que ahora conocemos. Os daréis cuenta que 2.795 es un número bastante mayor que 565. Y es que tenemos muchas más reservas de combustibles fósiles de las que podemos permitirnos quemar. Si quemamos las reservas conocidas, sin contar con las nuevas reservas que se puedan ir encontrando, vamos a emitir tanto exceso de dióxido de carbono que va a ser imposible detener un cambio climático extremo de consecuencias catastróficas. Pues bien, aunque parezca increíble, hay muchas empresas que continúan realizando prospecciones. El año pasado se gastaron más de 700.000 millones de dólares en nuevas prospecciones. Hay una gran tensión. A la vez que intentamos persuadir a la gente para que no malgaste la energía, si toda esta cantidad de crudo se sigue extrayendo del subsuelo, las medidas de concienciación se quedan en nada. Si seguimos quemando los combustibles fósiles al mismo ritmo, el desastre es seguro e inevitable. No tenemos ninguna duda. No es una predicción, es una seguridad absoluta. Dejadlo en su sitio, en la tierra. El petróleo, el gas, el carbón, tiene que quedarse en el suelo donde reside. No podemos extraerlo. Es la única alternativa. Dejadlo en su sitio. Dejadlo en la tierra.